noches a todos. Gracias por estar acá, a pesar del calor. Primero quiero agradecer especialmente a la Universidad de Lanús, en la persona de la rectora Ana Jaramillo y del director de Pensamiento Nacional, que fue un gusto encontrarlo hoy acá, el compañero Roberto Bardini. Quiero agradecer al municipio de Lanús, a su intendente Díaz Ruiz, quien estuvo representado por el compañero del presidente del Consejo Deliberante, al Instituto de Planificación de Políticas Municipales, al secretario de Organización del Sindicato de Municipales de Lanús, Marcelo Prieto, y a la agrupación 20 de noviembre, en la persona de Paola López y de Hugo Metino. Muchas gracias a todos ustedes por hacer este esfuerzo. Y bueno, el libro en cuestión se llama San Martín Rosas Perón, un homenaje a Fermín Chávez. Y cuando me preguntaban el porqué de este libro, es muy sencillo. El general Perón siempre habló de dos líneas históricas, una línea histórica anglosajona, perteneciente al rito celeste escocés de la masonería, en la que se enrolaron sucesivamente morenistas, unitarios, liberales, conservadores, antiperonistas. Los nombres fueron cambiando, pero el denominador común era el símbolo de la antipatria. Y la otra línea histórica, que era la línea histórica hispánica, decía Perón que en ella militaron Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen y él mismo. Y nosotros los peronistas incluimos al general José de San Martín. Entonces, el libro nace pretendiendo ser una demostración para todos los compatriotas de que los argentinos no provenimos de los barcos como pretenden hacer algunos liberales, no provenimos de nuestros antepasados los indios solamente, como pretenden hacernos ver ciertos progresistas que se preocupan mucho por los indios de la comunidad del Chaco, pero no se preocupan por la realidad del conurbano donde se mueven los pibes de hambre, sino que nuestras raíces son hispano, España, indígena. De ese mestizaje, a partir de 1492, cuando España llega a nuestras tierras y se produce ese fenómeno de mestizaje, como decía, y ese fenómeno cultural, ese choque de civilizaciones en el buen sentido, se produce nuestro nacimiento como criollos, que posteriormente va a dar creación al Virreinato del Río de la Plata, posteriormente a la Confederación Argentina y bueno, actualmente lo que somos hoy como nación. Entonces era explicarle a nuestros nacionales, a nuestros ciudadanos, en este caso a ustedes compañeros, que los argentinos no venimos de los barcos, no venimos de los indios, tampoco de España nada más, ciertamente, ni tampoco somos producto de las 7 plagas de Egipto. Nuestras raíces son hispano-criollas, somos producto de un mestizaje y los jalones de nuestra historia son San Martín Rosas Perón. A partir de ahí se recibieron algunas críticas porque decían, ¿por qué San Martín Rosas y Perón? ¿Qué tienen en común uno con otro? ¿Por qué se puede armar una línea histórica? Muchos decían que el sustento de esta línea histórica la había dado la Revolución Libertadora que derrocó en 1955 el general Perón, para nosotros la Revolución Fusiladora, porque ellos levantaron las banderas de Mayo Caseros cuando derrocan al brigadier general Juan Manuel de Rosas, y el Mayo liberal, ¿no? La interpretación de que el 25 de mayo fue un epifenómeno continuador de la Revolución Francesa y que lo que hubo acá fue un proyecto separatista de España fundamentado en el contrato social de Rousseau. Que por oposición a esa línea Mayo Caseros que levantaba la Revolución Fusiladora, nosotros levantábamos la línea San Martín Rosas Perón, lo cual es parcialmente cierto. Parcialmente cierto porque es verdad que los fusiladores, o sea, Cambur, Rojas y toda esa gentuza,
sostenía esta línea histórica, pero ya mucho antes, desde el nacimiento del peronismo, hubo quienes, por ejemplo, en la Alianza Libertadora Nacionalista hablaba de la línea de San Martín Rosa Perón. Y más divertido aún, en la Unión Democrática, siempre el enemigo ve antes que nosotros cómo son las cosas, y en el Parlamento hablaban ya de la primera tiranía y de la segunda tiranía, haciendo alusión a Juan Manuel de Rosas y al propio general Perón. Entonces, mucho antes de Aranguren y Rojas, la Alianza Libertadora Nacionalista levantaba las banderas de nuestra línea histórica, acompañando el proceso del peronismo, y nuestros enemigos en la Unión Democrática también lo vislumbraban y así lo manifestaban en el Parlamento. Y es en el Parlamento donde se dio la primera batalla de las dos corrientes historiográficas, porque suele criticársele a Perón en sus dos primeros gobiernos no haber apoyado o no haber sostenido con más énfasis el revisionismo histórico, lo cual también es una verdad a medias. Y yo les voy a decir por qué humildemente, y acá está en el libro todo eso explicado. En el Parlamento estaba, gracias a Dios, representado más que nunca el movimiento obrero organizado, que tuvo posibilidad de llegar a las bancadas de diputados, de senadores. Pero también había grandes historiadores, grandes doctrinarios, como por ejemplo John William Cook, o Ernesto Palacio, o Joaquín Díaz de Vivar, que eran todos hombres del revisionismo histórico y todos hombres avesados en materia historiográfica y política. Por no nombrar el corazón de mercante que era todo Forja, que estaba en la provincia de Buenos Aires, desde Arturo Jaureche hasta García Mellid, y todos los hombres de Forja prácticamente estuvieron en el gobierno de mercante y pertenecían obviamente al revisionismo histórico. Además, en la Secretaría de Cultura había un hombre como Castañeda de Dios, que también estaba en la corriente que nosotros sostenemos y que impulsaba esta línea histórica de la que hoy venimos a hablar. Digo, no es poca cosa que, sabiendo nosotros las características de un gobierno como el del general Perón, haya hombres como Cook, Díaz de Vivar, Palacio, los hombres de Forja, Castañeda de Dios, Fermín Chávez. No es casual que tengan la libertad de expresarse y el revisionismo tenga el visto bueno para empezar la rehabilitación del brigadier Juan Manuel de Rosas. A tal punto empieza la rehabilitación y la reivindicación que en el año 1951, este es un dato que pocos tienen, Castañeda de Dios hace un proyecto curricular para implementar el revisionismo histórico en los diferentes niveles de educación. Ese proyecto se eleva y lamentablemente es dejado de lado por la Academia de Historia que presidía Ricardo Levene en ese momento, aduciendo que todo el revisionismo necesario lo estaba haciendo la nueva escuela historiográfica que él mismo representaba. Y bueno, no se pudo implementar ese proyecto, pero hubo un intento del gobierno peronista de instaurar el revisionismo como escuela histórica. A pesar de eso, ya había hombres actuando en el Parlamento, había hombres actuando en la Secretaría de Cultura, hombres actuando en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero si de todo esto no basta, podemos decir que en el año 1954 se festeja por primera vez en la provincia de Buenos Aires, cuando estaba como gobernador Aloé, se festeja por primera vez el Día de la Soberanía. Bajo el gobierno peronista llega la adhesión del general Perón al Día de la Soberanía en 1953, 1953 se hace por primera vez y se repite en el 54. Quiere decir que durante el gobierno del general Perón se reivindica y se festeja el Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre en la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Aloé, en el 54 y en el 53 y en el 54.